11. El propósito de la autoridad. El simbolismo de las llaves como autoridad es muy antiguo. Las llaves abren la riqueza, el conocimiento, la propiedad y mucho más. Utilizamos el símbolo de varias maneras. Un hombre clave es una persona central, un hombre de autoridad. Un teclado controla la música de un piano. Una piedra angular es la última piedra de un arco que une todas las demás. Una nota angular es un concepto musical que se ha trasladado a otros ámbitos, como un altavoz de nota angular, etc. La llave de pH y beta kappa es un ejemplo del simbolismo de la llave en nuestro tiempo. Nuestro Señor utiliza este simbolismo al hablar de las llaves del reino, en Mateo 4:19 de la tarde. Vuelve a referirse a las llaves, sin usar la palabra, al hablar de los poseedores de llaves de su tiempo en Mateo 11:13 de la noche. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Porque cerráis el reino de los cielos a los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. La imagen es la de unos poseedores de llaves irresponsables que cierran el paso a la gente abusando de su autoridad. El propósito de una llave es abrir puertas. Estas falsas autoridades usan sus llaves para dejar fuera a todos. Según Sherman y Johnson, estas falsas autoridades han quitado la llave del conocimiento. Lo han hecho haciendo que el conocimiento de la ley de Dios sea demasiado difícil y abstruso para los creyentes, y formando hermandades exclusivas de expertos para dejar fuera a todos excepto a ellos mismos. 30. Hemos visto que existe una distinción importante entre elitismo y jerarquía. Aunque la idea de jerarquía ha adquirido una mala connotación por su mal uso en manos de algunos jerarcas y de muchos enemigos, la diferencia sigue existiendo. Jerarquía significa literalmente gobierno sagrado, gobierno por la palabra, ley de Dios, el canon de la verdad. Elitismo es el gobierno de hombres que se creen superiores. La República de Platón es el documento clásico del gobierno y la teoría elitista. Con esto en mente, el comentario de nuestro Señor se hace más claro. Una llave abre, y las llaves del reino abren las puertas al conocimiento de, la pertenencia a, y el servicio bajo Dios en su reino. El reino de Dios es la ley y el gobierno de Dios. El gran gobernador es Jesucristo. Isaías 9:6, 7. Estamos llamados a ser reyes, sacerdotes en Cristo. 1 Pedro 2:5. Apocalipsis 1:6, 20:6, etc. Esto significa que el llamado de todos los cristianos es a la autoridad, cada uno en su lugar designado. Las llaves del reino dadas a la Iglesia son, por tanto, las llaves del conocimiento de la palabra, ley y de la vocación de Dios, para que todos lleguemos a ser un real sacerdocio. Nuestra vocación es, pues, en parte, estar bajo autoridad y ejercer autoridad y gobierno. Como hemos visto anteriormente, hay muchas formas de gobierno. Las áreas básicas son el autogobierno del hombre cristiano, la familia, la iglesia, la escuela, nuestra vocación, nuestra sociedad, y el Estado o gobierno civil, una forma de gobierno entre muchas otras. Equiparar gobierno con Estado es un error, un pecado y una invitación al totalitarismo. Bajo estas diversas esferas de gobierno, hay muchas variedades de gobierno. Las agencias de diezmos pueden y de hecho establecen una variedad de agencias gubernamentales que se ocupan de la salud, la educación, el bienestar y las misiones. La autoridad y el gobierno piadosos y jerárquicos trabajan para llevar a otros a su autoridad y gobierno legítimos y ordenados por Dios. El elitismo, por otro lado, excluye a todos excepto a la élite de estas esferas. Nuestro Señor atacó y condenó a todos los que utilizaban su autoridad para cerrar la puerta del conocimiento y trivializar la ley de Dios. Por ejemplo, los fariseos habían declarado ilegal matar una pulga en sábado, porque significaba quitar la vida. Sab 107b, 31. La ley de Dios es muy sencilla. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ex. 20:8. ¿Era más santo para un hombre recibir picaduras de pulgas durante todo el día de reposo en lugar de matar a la pulga o pulgas? De nuevo, era ilícito comer un huevo puesto en sábado, a menos que fuera puesto, no por una gallina ponedora, sino por una mantenida para engorde. Besa 2b, 32. ¿Qué relación hay entre este requisito y la ley de santidad del sábado?
Durante la Edad Media, las personas que tenían un hijo nacido en Sabbat debían hacer penitencia, porque se suponía que el niño había nacido el mismo día de la semana en que había tenido lugar la concepción. El sexo conyugal en sábado constituía un trabajo ilícito. Algunos puritanos también adoptaron esta idea. Un pastor de Nueva Inglaterra, que había castigado a varias parejas, se sintió mortificado cuando su esposa dio a luz gemelos en Sabbat. Entonces confesó públicamente que su idea había sido errónea, es decir, la idea de que el nacimiento y la concepción tenían lugar el mismo día de la semana. Es poco probable que cambiase su definición de parto en sábado. Estas ilustraciones bastan para mostrar un tipo de mal uso de las llaves. Otro es una interpretación elitista de la Biblia para convertirla en un libro cerrado a los creyentes. La teología simbólica y la teología especulativa son igualmente culpables de esto. Ven significados en los textos que no están ahí y que ningún lector ordinario puede ver, porque son significados introducidos. De todos los tales, la sentencia de nuestro Señor se mantiene: cerráis el reino de los cielos a los hombres, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Recordemos que esta sentencia es parte de una larga maldición pronunciada por nuestro Señor sobre todos los guías ciegos, Mt. 11:13 de la noche, 39. También es un juicio pronunciado sobre todos los que lo siguen, Mt. 11:36 de la noche, 39. Según nuestro Señor, el propósito de las llaves es abrir puertas. Las llaves del reino de Dios deben usarse para abrir las puertas del conocimiento, la vocación y el servicio al pueblo de Dios, para hacer de él un sacerdocio real, sacerdotes y reyes. El propósito de la autoridad bajo Dios es desarrollar la autoridad y los poderes gubernamentales de todos aquellos a quienes ministramos. Por lo tanto, la pregunta no es simplemente, ¿cómo gobernamos a aquellos bajo nuestra autoridad?, sino más bien ¿cómo pueden ellos gobernarse a sí mismos? Algo anda mal en nosotros si debemos mantener y financiar continuamente a nuestros propios hijos. La ayuda mutua es una cosa, la dependencia continua es otra. Algo anda mal con nosotros si los miembros de nuestra iglesia son mantenidos en estrecha sujeción y no se atreven a crecer por sí mismos. William Booth, fundador del Ejército de Salvación, describió acertadamente a la mayoría de los miembros de la iglesia como cristianos momia. Inmediatamente después de la conversión, se momifican para sentarse sin vida en un banco de la iglesia. Aparte de eso, tienen poca utilidad. Una iglesia con cristianos momificados es una iglesia muerta, y sus líderes son fariseos que cierran el reino de Dios a los hombres, ni entran, ni dejan entrar a los demás. Son elitistas.